bien, porque no es casualidad que usted esté pendiente de este programa. Hoy traemos una palabra muy importante, una palabra de bendición para todos nosotros, una palabra que llenará nuestro corazón y nos hará ver las cosas como realmente debemos de verla. Porque quiero decirle que hoy en día necesitamos más que nunca. Siempre hemos necesitado la palabra de Dios, pero hoy más que nunca necesitamos estar pendientes de lo que Dios quiere decirnos a nuestra vida. Así que hoy es un nuevo día, hoy es una nueva oportunidad. El tema que hoy traemos para todos ustedes es la posesión más importante en estos tiempos. Ese es el tema que hoy vamos a abordar. Un tema muy especial para resaltar lo que verdaderamente ahorita tiene gran valor. Siempre lo ha tenido, pero hoy más que nunca. Recuerde que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos últimos. Estamos viviendo los últimos tiempos en donde los días serán acortados, en donde la palabra de Dios al cansancio nos ha dado a entender cuántas cosas vienen, cuántas cosas están pasando y cuántas cosas vendrán para este mundo. Por eso es importante que nosotros hoy entendamos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, cuál es la actitud, cuál es la posesión que debemos nosotros con mayor ímpetu, con mayor fuerza buscar. Recuerde que si uno va a salir para la ciudad capital, por ejemplo, o algún viaje, lo primero que hace es ir a la gasolinera, a que le llenen el tanque o depende para dónde va, pues a echar combustible, a que nos estén dando lo que necesitamos para llegar a nuestro destino. Entonces este tema es de igual importancia porque es como que usted va a un viaje y necesita ese aditivo, esa gasolina, esa situación para poder llegar a su destino. Entonces, el vehículo es importante, pero sin combustible, ¿a dónde pudiera llegar? Es posible que tenga buenas las llantas, el carro esté en excelentes condiciones, pero si no tiene gasolina. Este es el tema que usted necesita para que hoy hablemos de lo que realmente en estos tiempos es la posesión más importante que nosotros debemos de tener. Son temas que hemos escuchado, pero hoy trataremos de verlo de un modo, de un punto de vista, no el mejor, sino un punto de vista atinado en cuanto a las necesidades actuales que hoy tenemos. Vamos a develar, pues, vamos a quitar algunas vendas de nuestros ojos porque a veces se nos olvida o perdemos de vista a dónde vamos. Y recuerde que quien no va a ningún lado, como dijo alguien, ya llegó. Porque no tiene meta, no tiene destino, entonces camina por caminar. Pero nosotros, los que hemos conocido al Señor, no vamos sin un fin, sin una meta, sino que caminamos con una meta, con un fin, con un propósito en nuestras vidas. ¿Y cuál es ese fin? Sabemos que es la eternidad, sabemos que es la salvación, pero no debemos olvidar el combustible que nos llevará hasta ese final hermoso que todos esperamos. Es también de pensar y analizar que muchas veces queremos llegar a un destino, pero la preparación no la hemos hecho adecuadamente. Puede ser que nosotros tengamos propósitos buenos o pensamientos a dónde queremos llegar. El problema es que muchas veces no entendemos cómo llegar ni qué podemos hacer. Eso es lo que hace la palabra de Dios, conducirnos y darnos a detalle la bitácora, el croquis, el mapa para cómo llegar. Nos da no solamente el mapa, sino todas las cosas que conllevan la preparación para nuestras vidas. Así que sin más, vamos a iniciar. Ya hemos iniciado, pues usted que se está conectando, que está viendo este pequeño video, este programa, sea bienvenido, que Dios le bendiga. El tema de hoy es la posesión más importante en estos tiempos. Y para eso vamos a leer Hebreos
Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. El libro de Hebreos capítulo 10, versículos del 32 al 39. Y dice así la palabra del Señor. Pero traed a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34. Porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que estos son los versículos que hoy estaremos hablando, versículos tremendos. Vamos a hablar sobre la posesión más importante que en estos tiempos nosotros debemos tener, debemos pelear, debemos de asegurarnos de tenerla a plenitud, completo el tanque para poder llegar a nuestro destino. Es importante entender que lo que está pasando hoy es una realidad dolorosa. Debemos entender eso, en primer lugar. ¿Por qué es la posesión más importante hoy? Pero lo primero que debemos entender es que esta situación es sumamente dolorosa. Hemos llegado a tiempos dificilísimos. Estamos viendo las consecuencias de esta enfermedad, las consecuencias no solamente de salud, sino económicas, a nivel moral, a nivel mental. La zozobra que estamos viviendo realmente es una situación dolorosa, terrorífica, despiadada. Ahora ya poder hablar de que alguien se murió ya se volvió más o menos común. Doloroso, sí, pero ya se murió fulano. Usted ya enciende las redes sociales, las noticias, en los diferentes medios y ve una lista innumerable de gente que está muriendo a raíz de esta enfermedad y también de las secuelas y consecuencias de todo esto que está pasando. Gente que está perdiendo todo, gente que se enfermó, gente que se murió un familiar, un hijo. Total, es una situación dolorosa. Debemos aceptar que las cosas cambiaron. Eso es importante. Saber que las cosas ya no son las mismas. Hace 2 años todo cambió y no volverá a ser la misma situación de antes. Debemos aceptar eso, porque al aceptar esa situación, nosotros vamos a tomar una actitud diferente de lo que nosotros podemos hacer en nuestro proceder. Nuestra actitud va a cambiar si nosotros aceptamos la situación que hoy estamos viviendo. Todo cambió. Puede decirle usted, todo cambió. El único que no ha cambiado es Dios. Un día, en un momentito, en términos de 1 hora, me resaltaron como 3 problemas, pero de un modo u otro, y total es que en un ratito, mire, fue tormentoso. Un problema de no tener uno evidente, salió 1, 2, 3, hasta 4. Entonces dije yo, con mis labios, dije, bueno, si no es una cosa, es otra, dije yo. Pero luego una voz a mi corazón vino y dijo, pero yo sigo siendo el mismo. Y eso me trajo paz, fíjese,
Porque uno a veces piensa que las circunstancias están difíciles, pero cuando uno sabe quién es su Dios, quién está con nosotros y que Él no cambia, que Él no nos va a dejar tirados, que Él está con nosotros, entonces trae paz a nuestro corazón. Entonces esa voz me dijo, pero yo sigo siendo el mismo. No importa la circunstancia que usted esté pasando ahora, no importa la circunstancia que usted esté viviendo. Recuerde, Dios es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Lo dice Hebreos también, el libro de Hebreos. Entonces debemos aceptar que las cosas cambiaron y que nosotros debemos cambiar de posición y también de actitud ante esta situación. Debemos tener claro que si nosotros no cambiamos, nos vamos a desesperar y vamos a retroceder, vamos a claudicar. Que si nosotros no aceptamos esta realidad y no tenemos claro que esto cambió, tenemos el riesgo de retroceder, tenemos el riesgo de retrasar, de quedarnos tirados, de abandonar nuestra fe, nuestras convicciones, porque las cosas cambiaron. Debemos tener claro eso. Siempre han habido problemas y luchas, pero esta situación nos vino a mover el tapete, como dice alguien. Siempre han habido problemas, siempre han habido enfermedades, pero desde hace 2 años esta situación vino a movernos el tapete a todos. El mundo entero fue movido, conmovido por un virus que ni siquiera se ve, un virus tan pequeño. Ha puesto al mundo de cabeza, ha venido a poner el mundo de cabeza, ha venido a poner nuestras vidas en un estado diferente, corriendo de aquí para allá, estimulados por las cosas, nosotros tratando de hacer, de no hacer, de cuáles son las nuevas variantes y todo. Mire, realmente debemos entender esto. Ha habido problemas, pero sinceramente esta situación nos ha venido a mover el tapete y por eso hoy debemos con fuerza, como le vuelvo a repetir, tener ese aditivo, tener eso que nos hace falta para salir adelante. Y quizá lo tenemos, pero no hemos visto que la posesión, el poseer eso es lo más valioso que hoy podemos tener. Nos vino a recordar en primer lugar esta situación, que no somos eternos. ¿Verdad que esta situación nos vino a poner en una posición y a que nos demos cuenta que no somos eternos? Que por más dinero, que por más cosas, que por más fuerza, que por más joven que usted esté, no somos eternos en esta tierra, que estamos de pasada. Nos vino a recordar esta enfermedad que hoy estamos y mañana no estamos. Por eso es que después estamos viendo personas, pero si ayer lo vi, hace unos días lo vi en tal parte, hablamos con él y ahora ya está en una tumba. Nos vino a recordar que somos de barro, que tarde o temprano nuestra vida se va a apagar. Nos vino a enseñar que es efímera esta vida, que no hay por qué estarnos creyendo, que no está amargarnos, peleando, que no hay por qué estar en esa posición sabiendo que no somos eternos en nuestra vida. Por eso algunos caminan como que nunca fueran a morir. Y claro está, y tenga metas terrenales, tenga de todo, pero recuerde que nuestra vida es una y que tarde o temprano, y este virus nos vino, esta enfermedad, esta situación nos vino a enseñar que no somos eternos aquí en la tierra, que hay una eternidad que hay que ganar, que hay algo que hay que hacer. ¿Qué es lo más importante? Aquí estamos de pasada, pero la eternidad está del otro lado. Usted decide si va al lugar de bendición o al lugar de maldición. Usted decide si va a una eternidad con Dios o una eternidad sin Dios. Usted decide si va al infierno o va al paraíso. Es aquí. Nos vino a enseñar que no somos eternos en esta tierra. 2, que no tenemos todo bajo control. Nos vino a enseñar que no tenemos las cosas bajo control. A todos nos gusta tener
el timón de nuestro vehículo. A todos nos gusta tener el control de las cosas, pero nos vino a enseñar que aquí el único que puede tener el control en nuestras vidas es Dios. Y que ninguno de nosotros tenemos el control de las cosas. Esto nos vino a enseñar que estamos descontrolados, que debemos acudir a Dios para tener una vida diferente. 3. También nos vino a enseñar que teníamos mal nuestro orden de prioridades. Esta situación nos vino a enseñar que teníamos mal el orden de prioridades. Era alcanzar metas terrenales, era alcanzar casas, carros, esto y lo otro, estudios. Y está bien, no vaya a pensar usted que estamos predicando que usted no alcance sus metas, que usted no se ocupe, que se esmere por esas cosas. Pero el orden de prioridades debe ser nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros seres queridos, nuestra propia vida, de nuestro semejante, de nuestro prójimo. El orden de prioridades nos lo vino a ordenar esta situación. Ahora uno piensa, hace unos meses, unos 2 meses atrás, estuve a punto de morir por un problema en el corazón. Debido a eso, pues dejamos de transmitir tener este hermoso programa, de transmitir estas predicaciones. Y realmente, cuando uno está en ese lapso, porque estuve a punto de irme, solo porque Dios tiene planes hermosos para nuestra vida, no nos fuimos, pero créame que eso me enseñó un orden de prioridades diferente. Porque lo que tenga, lo que usted haya alcanzado, no le va a servir para ese momento. Llegué a un punto en donde le dije gracias, Señor, por la vida que me diste. Y le agradecí por todo lo que me había permitido, grande o pequeño, por haber hecho en su obra, haber trabajado de una u otra manera, para algunos bien, para otros mal, pero fue lo que hice, Señor. Le dije, gracias, te pido por mi familia. Mire, en ese momentito, le puedo asegurar que no importa cuánto tenga usted en el banco, ni en qué casa esté viviendo. Se va a recordar de mí en ese momentito. El orden de prioridades lo teníamos mal hace 2 años, pero ahora estamos viendo diferente, pero necesitamos nosotros tener la posesión más importante en nuestra vida, que asegure el bienestar de nuestra eternidad y de nuestra familia, porque eso hará que nuestra actitud cambie en estos momentos. 4. Nos vino a demostrar en dónde teníamos anclada nuestra fe. Eso nos vino a determinar en quién habíamos puesto nuestra confianza. No es lo mismo no tener nada que tener algo. Cuando uno tiene algo, dinero, posesiones, amistades, familia que responde, uno como que ahí va poniendo su confianza. Y esta situación nos vino a mover el tapete, como decimos, y a movernos y a hacernos ver en dónde teníamos nuestra confianza. Porque para muchos que hemos platicado, lo que tenían en los bancos, sus ahorros se han venido abajo. Gente que tenía posesiones por estas situaciones les ha tocado que vender. Gente que tenía negocios hoy ya no los tiene. Y era su esperanza. Y nos damos cuenta que todo esto puede cambiar en cualquier momento. Pero ¿dónde tenemos nuestra confianza? Esto nos vino a develar dónde estaba nuestra confianza y dónde debemos tener la realidad. Porque quiero decirle que nuestro único refugio al cual hoy podemos nosotros llegar y rendirnos se llama Jesucristo. No hay refugio que hoy pueda alcanzar. No hay ahorro que hoy pueda alcanzar. No hay cosas materiales que hoy puedas tener que te puedan sacar a flote. Hoy hemos llegado a una situación en donde nuestra única esperanza puede ser Cristo. Y el que no ha aprendido esta situación, no ha aprendido esta verdad, sufrirá las consecuencias. ¿Por qué? Porque donde te pueda refugiar es movido. No hay piedra que esté quedando sobre piedra.
será removido todo, tu confianza. Y lo que habías pensado, lo que habías planificado, se vino abajo. ¿Dónde está la confianza? ¿Dónde teníamos nuestra confianza? ¿Verdad que se vino abajo? En cierta manera, toda esta situación nos viene por amor, por el amor que Dios nos tiene a nosotros. Nos viene a enseñar que usted y yo debemos refugiarnos en Dios y no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras posesiones, no en nuestro actuar, no en nuestros pensamientos, sino en Dios, porque Él tiene la esperanza para nosotros. Nos vino a mostrar principalmente el punto 5, que solo existe un solo camino, Jesús, y que el bien principal que nosotros debemos tener, la posesión más importante, es la fe. Hoy quiero hablarle de eso, de la fe, la posesión más importante. Por eso esos versículos que leímos. Por lo general, hablarle de fe lo han atribuido muchos a alcanzar cosas materiales únicamente. Hoy hablaremos de qué es la fe. Porque muchos han trazado y han confundido a las personas que la fe solamente es para alcanzar cosas. Tenga fe, hermano, que le va a salir el trabajo. Tenga fe que usted, mire, va a hacer su casita, que va a comprar su carro, que va a comprar su terreno, que usted... Hemos ocupado la fe solamente para pedir cosas. Pero a la luz del contexto y los textos que hemos leído y los que siguen, nos van a hablar de la verdadera fe, que es la posesión más importante que nosotros debemos de tener hoy en día. Claro, como resultado está en el Evangelio de Mateo. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Os serán añadidas. No es lo prioritario, no es lo más importante. Está diciendo que todas las demás cosas os serán añadidas, pero eso es aparte, eso no viene en el paquete principal, como añadidura, como recompensa. Va a tener lo que usted necesita y aún más todavía. Pero la fe no es para eso, la fe no es para eso. Por eso buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. La comida, la bebida, el vestido, todo eso será añadido. ¿Por qué? Por buscar a Dios. Pero la fe que nos han trazado es solo para alcanzar lo terrenal, es solo para alcanzar lo de aquí de la tierra. Y no es así. Vamos a leer y vamos a estar pendientes de esta palabra. Casas, carros, motos, dinero, etcétera. Para eso es que se ha aprendido qué es la fe. Y como te digo, vas a tener todo eso si buscamos a Dios primeramente, si le servimos. Por medio de este punto de vista, muchos se han aprovechado de la necesidad de la gente. Porque hay personas pues que de estos temas han sacado el labor, que han sacado pues beneficios personales. Porque uno sabe pues que la gente tiene necesidad y todo el tiempo ha tenido necesidad. Y por eso se habla de fe solo para alcanzar cosas. Por fe, hermano, vamos a hacer esto. Por fe va a comprar lo otro. Pero en realidad, fíjese que no es eso el punto legítimo de la fe. Hoy vamos a aprender para qué la fe en realidad. ¿Por qué dice que por la fe el justo vivirá? Pero ¿por qué lo dice así? Entonces, por eso vemos muchos que hoy parece que viven en las nubes y otros enterrados en la tierra. ¿Por qué? Porque nos han vendido esta idea que la fe es solo para tener esas cosas materiales, pero no para las cosas espirituales. Aunque tener fe conlleva bendiciones, añadiduras, etcétera, realmente no es el punto principal de la fe. No es el punto principal, porque examinando el contexto y la realidad de lo que dice Hebreos, podemos ver que no es solo para cosas, no es cosas materiales, sino para cosas puramente espirituales. La posesión más grande, clara y valiosa
es aquella que nos hace caminar en obediencia a Dios, no importando las consecuencias. ¿Escuchó bien? La posesión más valiosa que nosotros podemos entender en esta hora, en estos tiempos, es que la fe nos hace ser obedientes, caminar en obediencia a Dios, no importando las consecuencias. Ya vamos a llegar y vamos a agarrar uno a uno los versículos que tenemos. Por ejemplo, el versículo 32 de Hebreos 10:32 dice de esta manera: pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Ese es el versículo de Hebreos capítulo 10, versículo 32. Estamos hablando del contexto para llegar a la fe. ¿Qué es lo que dice atrás? ¿A qué se refiere? Nos pide que volvamos a recordar cómo fue nuestro inicio. Todos hablamos cómo éramos al principio. Pero dice una palabra clave en el 32 y dice: pero traed a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados. Quiere decir que andábamos en oscuridad, y cuando Dios vino a nuestra vida a través de Jesucristo, iluminó nuestra vida, iluminó nuestra mente, nuestro corazón, y nos dio una razón para vivir. Pero nos pide que recordemos esos días, que recordemos esos días pasados. Y dice la palabra de Dios: después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Qué dice? Que después de haber sido iluminados, que recordemos que después de haber sido iluminados, recibimos tantas luchas y pruebas en nuestra vida, en nuestro caminar. Los amigos se fueron, no solo en nuestros pensamientos, sino también hubo dificultades en nuestra vida diaria. Que recordemos, dice. Pero traer a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. No fue fácil. No fue fácil para muchos de nosotros el haber sido y haber recibido a Cristo en nuestro corazón, haber recibido la vida, haber recibido esa convicción de caminar para Dios. No fue fácil. Mi padre, por ejemplo, teníamos una situación difícil económica cuando el Señor vino a nuestra vida. Él se acercó a Dios y la primera prueba fue que una familiar le dijo: mira, hijo, si usted se sale de la iglesia, si usted se sale de esa religión, le dijo, del evangelio, yo le voy a pagar esa deuda, pero se tiene que salir. Gracias a Dios, mi padre entendió que Dios era más importante y nos bendijo con esa decisión. Él le dijo: no, me quedo con Dios y que Dios mire cómo voy a pagar eso. Bueno, ahí vos sabés, le dijo. Él siguió perseverando con mi madre. En ese tiempo nosotros todavía no habíamos llegado a los caminos del Señor. Pero mire, luego de como unos 2 meses, que era una deuda grande, entonces le dice la misma persona: ¿sabes qué? Yo te voy a pagar hasta el último centavo. Y así fue. Venció esa situación. Venció esa situación, no le dio la espalda a Dios, siguió con Dios, sufrió, porque era una situación dificilísima. Fácil era decir: vaya, voy a dejar de ir, voy a dejar de caminar con Dios y págueme eso, pues, si se me quitó la desesperación. Pero él prefirió esa situación tan difícil, dolorosa, angustiante, pero no dejar a Dios. Porque esa es la fe. No que se arreglen los problemas, sino que en medio de las circunstancias difíciles podamos seguir. Por eso dice: recuerden cómo fue que después de haber recibido la luz de Dios, vinieron pruebas para su vida. Pero que eso no importaba, porque nuestra fe estaba intacta. Estaba realmente consciente de lo que necesitábamos, de lo que era valioso para nosotros. La fe no es para alcanzar cosas materiales únicamente. Es más, no es para alcanzar cosas materiales, porque para alcanzar las cosas materiales es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Claro, todo eso lleva un aditivo, pero no es el punto principal, es caminar. Por eso dice:
pero traer a memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos, dice. ¿Cómo es que después de haber recibido la luz se vienen los ataques? Para que nuestra fe esté cimentada y aprendamos desde el principio que Dios es el que nos sostiene y nunca nos debemos de soltar de su mano. Eso es lo que deberíamos de haber aprendido. Pero se dará cuenta que conforme caminamos, se nos va olvidando esas cosas. Por eso escuchamos cosas que dicen, yo hacía, fíjese, al principio yo oraba, yo sufría, yo aguantaba, yo visitaba, yo asistía, etcétera. Por eso oímos muchas personas que, mire, usted no sabe, yo al principio viera cómo oraba, cómo visitaba, cómo yo renunciaba al pecado, cómo huía del pecado. Mire que la pregunta es, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Nos acostumbramos. Ya no recordamos cómo éramos. Ahora es un decir nada más. Usted porque no sabe, viera yo antes cómo huía del pecado. Ahora nos embarramos. Vivimos y caminamos como que se nos pasó la onda. No aprendimos. Por eso la fe es la posesión más importante que hoy debemos de tener, porque no es el contexto, no nos habla de pedir casas y todo, sino eso lo va a tener por buscar a Dios. Pero la fe es para alcanzar el testimonio delante de Dios de que caminamos con Él. La fe nos hará padecer los sufrimientos y tener una actitud de agradecimiento en medio de ellos. Y dice así, porque, ¿y ahora qué? Si antes, usted porque no sabe, al principio viera yo cómo era, le hablaba a todo el mundo de Dios, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Perdiste la fe? La convicción, la confianza que te sostenía en los momentos difíciles. Perdiste lo más valioso. Porque ¿por qué lo que hacías? Te aseguro que pensabas que Dios te estaba viendo y querías agradarlo. ¿Verdad que lo pasaste al principio? Y decías, no, hombre, es que yo no quiero ofender a Dios. Yo tengo que mantenerme así porque yo no quiero ofender a Dios. Usted caminaba, iba a visitar, asistía a la iglesia, leía la palabra, oraba. ¿Por qué? Porque esa fe de que Dios lo estaba viendo y que se agradaba de su proceder, lo sostenía. Pero ahora nadie queremos sufrir, nadie queremos obedecer porque hemos perdido la fe. O sea, tenemos esa fe que nos han vendido que es solo para alcanzar y por eso mira gente que ahora anda como que en los cielos está y otros que están retrabados en las situaciones. Porque siempre hay gente que sacará provecho de la necesidad de la gente. Siempre ha habido y habrá gente que es embustera, que no es real, que no es legal, que quieren y buscan un beneficio propio antes que obedecer a Dios. Y manipulan la gente para que siempre estén bien ellos y no las personas no entiendan que la fe no es para adquirir cosas, sino es para adquirir una actitud para estos tiempos que estamos viviendo, para obedecer con valor y firmeza las consecuencias de amar y servir a Dios. Amar y servir a Dios nunca ha sido fácil. Y si para usted amar y servir a Dios es fácil, es porque no está sirviendo a Dios realmente. La fe no es para quitar las piedras. La fe es para caminar en medio de ellas y tener una actitud de agradecimiento a Dios porque se sabe para dónde va. La fe es para obtener la actitud, el valor, la casta de un verdadero hijo de Dios. No es para vivir bien en esta tierra, es para vivir agradando a Dios. Llegaremos a puntos que entenderá mayor esta situación. La traducción de fe hoy en día tal parece ser que es el vivir bien y tener prosperidad. ¿Acaso no es eso? ¿Acaso estoy mintiendo en este punto? Hoy el sinónimo de tener fe es vivir bien
y estar en una prosperidad. Y cuando no tiene eso, es como que usted estuviera en derrota, como, no, no, no. La fe no es para eso. La fe es para tener una actitud de espera, de esperar la venida de Cristo. Para eso es la fe, para tener una actitud que en medio, por eso recuerden los padecimientos que tuvieron después de haber sido iluminados en una gran y tremenda, dice así textualmente, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Muchos no se han dado cuenta que el tener también es una prueba tan grande y más grande que no tener. Muchos no se han dado cuenta que hay cosas, que hay pruebas que también vienen con un envoltorio de bienestar, de prosperidad. La prueba más grande para el hombre no es no tener, sino tener muchas veces. Y la gente no se da cuenta que el tener también es una prueba tremenda para el hombre. Porque ahí es donde se jacta, en donde ya no depende de Dios, sino depende de lo que Dios le ha dado o le ha puesto en sus manos o como prueba le ha venido a su vida. No, dice mucha gente, no, yo no estoy en prueba porque tengo la capacidad de comprar, de hacer y deshacer. Eso puede ser tu prueba. La fe no es para tener cosas, es para poder trabajar en nosotros la actitud que se necesita para esperar a Cristo, para esperar a Dios. Y eso no quiere decir que es una vida de pobreza, sino una vida de victoria. Porque los combates que hay en nuestra vida, los problemas y circunstancias, las batallas, es para poder ejercer en nosotros la vida de Dios. Porque no hay otra manera de darle a entender a Dios cuánto le amamos si no es por medio de la fe. ¿Eso es necesariamente tener fe? ¿Será que es eso, estar en prosperidad nada más? ¿O que tienen fe es porque muchos están perdiendo cosas grandes y maravillosas? Dice, porque muchos se están perdiendo cosas grandes y maravillosas por estar pensando más en la pantalla de las riquezas que en lo real. En el versículo 33 dice la palabra de Dios, Hebreos 10:33, por una parte, ciertamente, oiga esto, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañero de los que estaban en una misma situación, en una situación semejante. Por una parte, dice, ciertamente con vituperios y tribulaciones. Cuando nuestra fe es real, nos sirve para caminar y para padecer adversidades y tribulaciones con valentía y obediencia. Estamos leyendo el contexto de la fe. Y lo que dice en el 33 dice que por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Ya vio que la fe que nos a veces queremos o nos han transmitido está mal ubicada, está mal atribuida, tal vez no explicada, pero está mal en posición. Porque la fe es para sufrir. La fe es el aditivo que nos va a mantener esa confianza en que Dios estará ahí con nosotros. Que no importa lo que pueda pasar con este pedazo de carne que tenemos y que tanto cuidamos y con tanto orgullo y soberbia andamos caminando. No ha enseñado nada esta pandemia en nuestra vida, que realmente no somos nada en esta tierra, que lo único que nos llevaremos es esa confianza, esa fe, nos hará llegar a nuestro destino real. No son las posesiones. ¿Qué te cabe en la caja? ¿Qué te cabe el carro? ¿Te cabe eso que te hace sentir grande? No te cabe. Lo único que se va a ir contigo es esa fe, esa convicción, esa obediencia que tú recibiste y que decidiste con valentía caminar hacia Dios por medio de la fe. Porque la fe es la confianza en Dios, que no importando la tribulación o la angustia que venga, porque dice aquí, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo,
y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante, porque no somos los únicos. Hoy más parece ser que vivimos al revés. Si me va bien, voy o hago. Si me va bien, siento paz. Si me va bien, es que estoy en obediencia. Si estás bien, es cuando van a venir estas situaciones. Pero nos han vendido mala fe. Es que a usted le falta fe. No. Es que usted no logra comprar ni su moto porque no tiene fe. Solo para eso. Y no es así. El contexto nos está enseñando. Y que es, hoy más parece que vivimos al revés. Si me va bien, voy y hago. Si tengo paz, voy a ir. Si se ve que todo está liso, ahí sí es Dios el que está. No es de Dios si hay oposición. No es así, amados hermanos. La oposición vendrá cuando tú quieres vivir en obediencia a Dios. No cuando caminas conforme al mundo, a la corriente del mundo, sino cuando vas en obediencia a Dios, va a venir oposición. Pero ahí tienes que tener esa fe, esa confianza en que Dios estará contigo. Más parecemos soldados que no quieren salir de sus trincheras. Más parecemos soldados que están quietos y tranquilos, que porque tienen un poquito de comida, como el pajarito enjaulado, que no quiere salir porque ahí tiene su poquito de masa, su alpizque, ahí su comidita, su agüita. No es así. Para llegar a nuestro destino se necesita el combustible de la fe, y esa fe solamente se va a obtener en la paciencia en medio de los problemas, de las situaciones. El rompehielo, aquel gran barco que va atravesando el hielo, no es que le guste partir el hielo, pero él sabe cuál es el destino. Cuando usted sabe cuál es el destino, el único rompehielos, el único que puede ayudarle sé que es Jesucristo, pero por medio de la fe, por medio de la confianza en Dios. El versículo 34 nos dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Oiga, sufristeis con gozo cuando perdieron todo, sabiendo que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Por qué padecían con gozo? Porque sabía que tenían más grande y perdurable, ¿qué? Situación perdurable, aquí está, le voy a leer, perdurable herencia en los cielos. ¿Por qué sufrían con gozo? ¿Por qué perdían sus cosas? ¿Por qué visitaban? ¿Por qué se ocupaban de su hermano? ¿Por qué se ocupaban de otros? ¿Sabe por qué? Porque sabían que tenían una herencia mejor en los cielos. ¿Sabe por qué no queremos perder aquí en la tierra? Ni siquiera nuestra, entre comillas, nuestra honra, en nuestra postura, cuando éramos arrastrados. Sin Dios el hombre es un arrastrado. El ser humano sin Dios no es nada. Y ahora que Dios lo pone en una posición diferente, se cree como que no. La fe es para humillarnos, es para obedecer y caminar para Dios. Aquí lo dice la palabra de Dios. Porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, dice. ¿Por qué? Porque había fe, sabiendo que tenía, es porque tenías fe, que tenías en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Por qué padecían con gozo las pérdidas? Porque tenían fe, porque tenían convicción, que tenían confianza en que tenían un más grande galardón, una herencia perpetua y eterna. Cambiaban lo temporal por algo eterno. Hoy estamos cambiando lo eterno por algo temporal, por una postura humana. Por eso se ve gente erguida, gente que te mira de reojo sobre los hombros, como que eso es la fe. La fe no es eso, mi querido hermano, amigo que me estás escuchando. La fe es para tener una postura y una actitud diferente ante las cosas de la vida. Que mientras nosotros vacilemos en esos dos puntos, no estaremos llegando a ningún punto y nos estaremos hundiendo cada día más en nuestro pecado, en nuestro vivir. Por eso dice, y te lo vuelvo a repetir, porque de los presos también os acordasteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo, o sea, teniendo fe, confianza que tenéis en vosotros
una mejor, perdurable herencia en los cielos. Por eso dice la palabra de Dios que aquel que está dispuesto a morir por Cristo y por su palabra, por Dios y su palabra, tendrá grandes cosas del otro lado. De nada le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Porque no cree que del otro lado está perdiendo la eternidad por algo material, algo efímero, algo liviano, algo que no sirve. Porque en tu caja no cabe. Ahí tus carros, lo que para ti es fe, eso no es fe. La fe es para cambiar. La fe es para caminar en obediencia a Dios, no importando las consecuencias. Y dice en la palabra de Dios en el 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Como dice en el 35, no perdáis, vuelvo a repetir, no perdáis vuestra confianza que tiene gran galardón. No perdáis en estos tiempos. La posesión más importante es la fe, la convicción. Es la confianza, eso es lo más importante. Eso es lo que debes entender. No importa lo que se pierda. Si tú vas en obediencia y caminando para Dios. Ahora si vas en desobediencia hay consecuencias que hay que pagar. Porque muchos nos gustan vivir en el pecado, disfrutar del pecado, pero no nos gustan los resultados. Si te gusta el pecado, tiene que gustarte también las consecuencias. La fe no es para alcanzar casitas, porque hay una mansión que te está esperando del otro lado. Claro, la vas a tener, pero es como resultado de buscar a Dios primeramente. Y dice en el 36, te leo de corrido el 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia. Oiga esto, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Te lo vuelvo a repetir el 36, porque os es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque os es necesaria la paciencia. ¿Y cuándo tiene paciencia? No sé si usted ha hecho cola en los bancos. Hay que tener paciencia. Ahorita para la vacuna hay que tener paciencia, pero uno sabe el resultado de la paciencia. Si usted se desespera y se va, ¿quién es el que pierde? Los del centro de salud, el gobierno, es usted. Por eso dice la palabra, no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Dónde se necesita la paciencia? En las adversidades. ¿Ya está viendo cuál es la fe? ¿Ya está viendo a dónde va el contexto de la fe? No tiene nada que ver con cosas materiales. Está viendo usted escuchando usted. ¿Para qué es la fe? Para tener una actitud de obediencia, cambiar nuestro carácter de servir a Dios y que nos recordemos que así como vivimos al principio, debemos de seguir viviendo como cuando fuimos iluminados. Y dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, porque para hacer la voluntad de Dios hay que tener paciencia, porque se sufre, es angustioso. Hacer la voluntad es dificilísimo para nuestra vida. No quiere nuestra carne. Y dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La salvación de nuestra alma, la vida eterna. ¿Pero qué se necesita? La paciencia. Y dice, porque aún un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Estamos hablando del contexto de la fe. ¿Para qué necesitamos la paciencia? Para obtener el premio. ¿Y qué dice en el 37? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Para eso es la fe, para esperar. Si no tenemos una fe verdadera, no podemos esperar que el Señor venga. Su venida no la estamos esperando si no hay fe, si estamos ocupados en la fe que nos han vendido por mucho tiempo, pensando en las cosas y Dios te dará y que veniste y que serás millonario, que esto nos gusta que nos digan eso.
Le gusta a nuestra vida que estén diciendo esas cosas para nosotros. ¿De qué te sirve tener una mansión si te vas a ir al infierno? O tener solo un petate donde acostar y también irte por orgulloso, porque no es suficiente solo con tener. Hay gente que he visto que es re pobre, re sencilla, no tiene ni dónde caer muerto y es más creída que el que tiene. Pero también he visto gente que tiene como que ya no tiene pie, no, que como que son ya pájaros. Pero la fe, dice en el 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. ¿Por qué vivirá el justo? ¿Ah? Por la fe vivirá el justo. La fe no es para obtener cosas, es para tener un carácter que sea formado a través de la paciencia, a través de las tribulaciones y de la angustia, porque para salir de las situaciones adversas se necesita la fe. Mas el justo, dice el 38, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Oiga el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Para qué es la fe? Para preservación del alma. ¿Qué quiere decir eso? Para llegar al final de nuestro estudio, de nuestro caminar. ¿Para qué la fe? Dice, para preservación del alma, dice. Ahí no dice para obtener el carro que te... No. Eso lo vas a tener si trabajas. En primer lugar, si tienes a Dios en primer lugar y le sirves, le amas. Y segundo, si trabajas. Y dice, si no, dice en el 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí luego viene el 11, el capítulo 11 de Hebreos y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. No dice alcanzaron unos grandes carruajes, no, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí está el primero. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero aquí viene alguien que nos va a hablar de fe y es Abel. Y dice, por eso, escuche bien esto, estoy terminando. Por la fe Abel ofreció a Dios más grande, excelente sacrificio que Caín, y por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. ¿Pero qué le pasó a Abel? Él entregó una ofrenda excelente que agradó a Dios. Lo mató su hermano. Aquí no dice que es por ejemplo, el 5 dice, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si vemos ahí, hay muerte para Abel. Enoc fue alguien que agradó, que caminó con Dios. Dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe de alcanzar, no, la fe que es para cambiar y que te hace sufrir lo que venga, pero por amor a Dios, porque sabes que hay al final del camino. Y dice el 7, mire, estamos leyendo qué es la fe. Hebreos 11, la fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué dice? Por la fe, Noé siendo advertido. La fe le dio el oído espiritual para hacer la voluntad de Dios. Es que la fe no es para alcanzar cosas materiales, es para obedecer a Dios. Dice que por la fe, y usted sigue leyendo Hebreos 11, lo invito a leer, no es para alcanzar cosas terrenales, siempre es para tener la actitud, el carácter que se necesita para obtener lo que Dios tiene para nosotros. Así que hoy usted ha entendido, y los que verán este video
de cuántas cosas nosotros hemos perdido por estar con ilusiones vacías y vanas, efímeras, por estar perdiendo el tiempo en cosas de la tierra. Por la fe Noé siendo advertido por Dios, por la fe Noé siendo advertido por Dios, construyó el arca en el que se había de salvar él y su familia, por la fe. Después de haber sido avisado por Dios, actuó, trabajó, hizo lo que Dios le había dicho. Pero ¿qué trajo eso? Consecuencia, la gente le llamaba loco. Están construyendo un arca. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios? Esa es la fe, eso es lo que necesitamos. Esa es la posesión más grande que el hombre puede tener hoy en día. No son las cosas materiales. Es tener el oído presto para obedecer a Dios, no importando las consecuencias. ¿Queremos la salvación? Por eso dice, y lo invito a que lea a todos los héroes de la fe, ahí en Hebreos 11, y verá que nadie estaba pidiendo casas, motos, carruajes, estaba todos. Imagínense este ejemplo de Noé. Noé siendo advertido por Dios, por la fe preparó el arca. ¿Estás preparando el arca? No hay otra manera que por fe. No es que el camino se va a alisar, que no va a tener problemas, sino que tu actitud va a cambiar. Y para eso se necesita fe. Que recordemos que al principio sufríamos los vituperios y no nos importaba, porque sabíamos que Dios se agradaba con nuestra actitud. Mis amados, espero que en este día hayamos entendido o empezado a entender qué es la fe. Que nos han vendido mal qué es la fe. Porque nosotros estamos pensando que somos nosotros los que nosotros podemos hacer las cosas. No te confundas. Dios está dándote una oportunidad en este día y espero que Dios te haya hablado a tu corazón. Y que hoy busquemos la confianza y la fe en Dios con todo nuestro corazón, porque es lo que nos va a llevar a obtener la herencia eterna, que es en Cristo Jesús, la salvación de nuestra alma. El orden de prioridades debe cambiar. Dios está dispuesto a ayudarte. No importa cuántas veces lo has intentado, hoy puedes tener esa fe que salva. Porque el justo por la fe vivirá. Pero esta clase de fe, no la fe que nos han vendido para alcanzar y que porque aquel tiene, este está bien bendecido. No. Lee la palabra de Dios. Hebreos 10:32 en adelante y te pasa hasta todo el capítulo 11 de Hebreos y verás que la fe no es para obtener cositas aquí de espuma. No te confundas. Dios tiene algo más grande para ti y es la salvación. Por eso su Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario, para que hoy tengamos esta oportunidad por medio de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y la fe es para preservación de nuestra alma. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo y hermano Oscar González y nos veremos el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí por Radio Glorificando y por el canal 67 Zoe Visión, donde traeremos palabra y bendición hasta tu hogar. Que Dios te bendiga, bendiciones y adelante.